Siguió a su perro K9 dentro de la tormenta y encontró a un niño protegiendo a dos recién nacidos en la nieve. Y lo que descubrió esa noche no era simplemente una historia de supervivencia. Era la prueba de que hombres muy poderosos habían matado para enterrar un secreto, y que ese secreto tenía nombre, tenía sangre, y tenía los ojos de 3 niños que no deberían haber sobrevivido esa noche. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar va a cambiar la forma en que ves la lealtad, el sacrificio y lo que significa realmente no rendirse jamás. Si esta historia ya te está moviendo algo por dentro, escribe en los comentarios desde donde nos estás viendo. Solo tu ciudad, o un simple número 1 para que sepamos que eres parte de la familia de Seal Dog Stories. Y si aún no te has suscrito, este es el momento, porque las historias que vienen después de esta son incluso más poderosas. La cordillera Cascade estaba enterrada bajo una pared de blanco. La tormenta había bajado de las cumbres como una avalancha de cielo, convirtiendo el bosque en un solo pulmón respirante de nieve y silencio. En ese silencio, el mundo no tenía color, solo tonos de ceniza y hueso. Dentro de una pequeña cabaña de troncos agazapada al borde de un lago congelado, el fuego luchaba por su vida. Su luz anaranjada temblaba sobre las paredes de pino rugoso, sobre la botella medio vacía sobre la mesa, sobre la silueta de un hombre que no se había afeitado en semanas. Caleb Mason estaba sentado allí, con los codos sobre las rodillas, mirando las llamas como si pudieran quemar los recuerdos que aún resonaban en su cabeza. La tormenta afuera no era nada comparada con la que llevaba dentro. Una vez había sido el suboficial jefe Mason, equipo SEAL 7 de la Marina, un nombre susurrado con respeto en 3 continentes. Ahora era simplemente un hombre en el bosque, 42 años, huyendo del ruido dentro de su cabeza. Los disparos, el estático del radio, los gritos del equipo que nunca volvió a casa. Al otro lado de la habitación, tendido cerca del fuego, estaba Hecho. El gran Malinois belga se movía en su sueño, las patas temblando como si estuviera corriendo en algún lugar lejano. Su pelaje negro y marrón brillaba con el parpadeo de la luz del fuego, los músculos todavía tensos incluso en reposo. Tenía 9 años, demasiado viejo para el combate, pero todavía construido para él. La cicatriz en su costado era igual a la que cruzaba el hombro de Caleb. Ambas eran recuerdos de una tormenta de arena y una emboscada que había terminado su última misión. Afuera, el viento aullaba. Adentro, el único sonido era el lento crujido de la madera ardiendo y la respiración superficial de 2 supervivientes que ya no hablaban mucho. Caleb se frotó las sienes. La misma pesadilla seguía arrastrándolo hacia atrás. Su equipo acorralado en un valle de polvo. La llamada de extracción perdida en el estático. Hecho sangrando a su lado. Veía sus rostros cada noche. Y cada mañana se despertaba con la misma pregunta. ¿Por qué él? El whisky le ardió en la garganta. Se sirvió otro poco, se dijo a sí mismo que era para ayudarle a dormir, pero el sueño nunca fue amable. Entonces, algo cambió. Las orejas de Hecho se contrajeron. Su cabeza se levantó. Sus ojos se abrieron de golpe. Un gruñido bajo brotó de su pecho. Caleb apenas lo notó al principio. «Es solo el viento», murmuró, sin levantar la vista. Pero Hecho no se movía como un perro asustado por el clima. Se levantó lentamente, cada movimiento preciso. Su cuerpo se tensó, la nariz apuntando hacia la puerta que miraba hacia la línea de árboles. Su cola se quedó rígida y baja, la postura de un soldado, no de una mascota. Caleb frunció el ceño, con el vaso a medio camino hacia sus labios. «¿Qué pasa, chico?» El gruñido se profundizó. Hecho caminó hacia la puerta, sus garras haciendo clic sobre las tablas del suelo, y presionó su nariz contra la madera. El pelo a lo largo de su columna se erizó. Caleb dejó el vaso. El rugido de la tormenta amortiguaba todo lo que había afuera, pero los instintos de Hecho nunca habían fallado. Extendió la mano hacia el rifle apoyado en la pared, por reflejo, no por miedo, y montó una bala. El sonido del metal deslizándose contra el metal se sentía casi reconfortante. «Tranquilo, Hecho». El perro no se calmó. Miró hacia atrás una vez, sus ojos conectándose con los de Caleb, un destello de comunicación que decía más de lo que las palabras podían transmitir.
Luego giró y ladró. Un único y percusivo estallido que golpeó el aire como un disparo. No era un ladrido de advertencia. Era un llamado. El pulso de Caleb se aceleró. Cruzó hasta la ventana y borró un círculo en la escarcha con el dorso de su mano. Nada más que blanco. La nieve arremolinaba contra el cristal como humo. Echo ladró de nuevo, más fuerte esta vez, luego arañó la puerta. No el arañazo perezoso de un perro queriendo salir, sino frenético, desesperado, garras rasgando la madera. Caleb lo sintió antes de escucharlo. El delgado sonido roto llevado por el viento. Una voz. Se quedó paralizado. La niebla del whisky se quemó en un instante. Contuvo la respiración y escuchó. Al principio, parecía un truco de la memoria, un fantasma llamando desde algún lugar profundo en la tormenta. Pero entonces llegó de nuevo, tenue, desgarrado por la distancia. ¡Ayuda! Caleb se enderezó, el corazón golpeando. Eso no era una alucinación. Era la voz de un niño. Por favor, ayuda. Echo aulló, el sonido agudo y casi humano, un grito que cortó directamente a través de la garganta de la tormenta. Caleb no pensó. Agarró su abrigo, sus guantes, su linterna. Años de entrenamiento encajaron en su lugar como un arma reensamblada bajo el fuego. El hombre que había intentado desaparecer en las montañas se desvaneció, y el Sil tomó su lugar. Colgó su rifle, abrió el pestillo de la puerta, y la tormenta le golpeó en la cara. El viento lo desgarró, el hielo cortando la piel expuesta en sus mejillas. No podía ver más de 3 metros hacia adelante. Echo, busca, gritó. El perro saltó hacia el blanco, desapareciendo al instante. Caleb siguió, las botas rompiendo a través de los bancos de nieve hasta sus rodillas. El haz de la linterna era devorado por el remolino. El mundo era una cegadora borrosidad de nieve y movimiento. Echo. Un ladrido único respondió, tenue pero distinto, a la derecha. Giró y empujó hacia allí, cada paso una lucha. Su respiración salía en nubes que se congelaban en su barba. Su corazón golpeaba en su pecho. El viento rugía más fuerte como el océano en sus oídos. Entonces otro ladrido, más cerca. Caleb siguió el sonido, tropezando con un tronco medio enterrado, agarrándose con las manos. La nieve le escocía en los ojos. Empujó hacia adelante hasta que la silueta de Echo apareció. Oscura, moviéndose rápido contra el caos blanco. El perro estaba circulando algo a la base de un pino, ladrando en ráfagas rápidas. Caleb se tambaleó más cerca, su haz de linterna cortando a través de la ventisca, y se detuvo en seco. Allí, medio enterrado bajo la nieve, había una pequeña figura, un niño, tal vez de 7 años. Su ropa era delgada, empapada, su cabello cubierto de hielo. Estaba de rodillas, los brazos curvados alrededor de 2 figuras envueltas en la nieve. «Dios mío», susurró Caleb. Cayó de rodillas, apartando la nieve. El rostro del niño estaba blanco como un fantasma, sus labios azules. Sus pequeñas manos estaban bloqueadas en su lugar, congeladas alrededor de los bultos. Dentro de cada uno, un bebé envuelto en mantas rígidas por la escarcha. Los ojos del niño se abrieron apenas, con poco más que un susurro quedándole. «Por favor, ayúdalos». El pecho de Caleb se apretó hasta que no pudo respirar. Echo se presionó a su lado, gimiendo suavemente, lamiendo el rostro del niño. «Te tengo», dijo Caleb, con la voz temblando. «Estás a salvo ahora. Te tengo». Desgarró su abrigo y recogió al niño y a los bebés en sus brazos, apretándolos contra su cuerpo. Su peso era ligero como una pluma, demasiado ligero. «Ven, Echo. A casa». Lucharon su camino de regreso a través de la tormenta. El hombre, el perro y el frágil manojo de vida aferrado contra la luz moribunda. Cada paso era una agonía. Cada ráfaga intentaba separarlos. Cuando la puerta de la cabaña se cerró de golpe detrás de ellos, el silencio golpeó como un martillo. El fuego aún ardía, lanzando su resplandor anaranjado por el suelo. Caleb puso a los niños cerca del fuego, quitándose los guantes, con la respiración entrecortada.
El niño se movió una vez, susurrando a través de los labios agrietados. Mamá dijo que nos encontrarías. El soldado con el perro. Caleb se congeló. Su pulso rugió en sus oídos. El soldado con el perro. Miró a Echo, que estaba sentado junto al fuego, el pecho subiendo rápido, los ojos fijos en la puerta como si esperara que algo más lo siguiera. Afuera el viento gritaba, pero debajo de él, Caleb podría haber jurado que todavía escuchaba ese grito lejano. No del niño esta vez, sino de algo más, esperando en la oscuridad. Y aquí es donde necesitas quedarte, porque lo que este niño llevaba consigo esa noche no era solo su vida. Era una bomba, y alguien ya había encendido la mecha. Cerró con llave la pesada puerta de la cabaña, la vieja madera gimiendo contra el viento, su aliento nublaba el aire mientras se volvía hacia el fuego. El niño yacía sobre la alfombra, envuelto en una gruesa manta de lana, su piel blanca fantasma bajo el parpadeo de la luz anaranjada. Los dos bebés, pequeñas siluetas silenciosas, estaban acurrucados a su lado. Echo estaba sentado cerca, orejas alerta, ojos moviéndose entre la puerta y los niños temblando. Su pecho subía rápido, el sonido de su respiración mezclándose con el crepitar del pino ardiendo. Caleb se acuclilló, su pulso todavía martillando por el rescate. Había visto lesiones de campo de batalla, víctimas de hipotermia peores, pero nada lo había preparado para esto. Las pestañas del niño estaban cubiertas de hielo, sus labios azules. Un leve temblor rítmico recorría su cuerpo. Tranquilo ahora, murmuró Caleb, sacando una manta térmica de un baúl y tendiéndola sobre ellos. Estás a salvo. Lo lograste. Se dirigió a la estufa, llenó una tetera con nieve y la puso sobre el fuego. El aire de la cabaña era pesado con humo y lana húmeda. Podía escuchar el viento golpeando el techo, tratando de entrar a rastras. Cuando se volvió, los ojos del niño estaban abiertos, azul pálido, amplios y desenfocados. «Estás bien», dijo Caleb con suavidad. «Estás adentro ahora». «Soy Caleb». «¿Cómo te llamas, hijo?» El niño parpadeó lentamente. Su voz salió como un susurro agrietado. «Eli». «Bien, Eli». Caleb se arrodilló de nuevo. «¿Y estos dos?» «Mis hermanas», dijo casi inaudiblemente. «Son bebés». Caleb podía verlo. Sus pequeños rostros estaban quietos y cerosos, la respiración superficial. Tocó con un dedo la mejilla del bebé más cercano. Estaba fría como el cristal. Maldijo entre dientes y trabajó más rápido. Se quitó las capas de mantas mojadas, envolvió a cada bebé en toallas calentadas por el fuego. Luego las deslizó dentro de su chaqueta abierta para calentar con el calor de su cuerpo. Recordó este truco de Afganistán, como devolver el calor lentamente para que no matara. Echo se acercó más, bajando su enorme cabeza junto a Eli. El niño no se encogió. En cambio, una mano temblorosa se levantó y rozó el pelaje en el cuello del perro. Echo lamió el hielo de sus dedos, luego se tumbó, presionando su peso suavemente contra el costado del niño. Caleb lo vio suceder, algo apretándose en su garganta. «Él te tiene», dijo. «Ya no estás solo». Los ojos de Eli se cerraron de nuevo. Durante mucho tiempo, los únicos sonidos fueron el lento siseo del fuego y la tormenta afuera intentando borrar el mundo. Cuando la tetera comenzó a silbar, Caleb vertió el agua caliente en una taza y revolvió azúcar, luego la dejó enfriar. Levantó con cuidado la cabeza del niño. «Bebe esto. Solo un poco». Eli obedeció, sus labios temblando mientras sorbía. Sus ojos se deslizaron hacia la ventana, desenfocados, pero asustados. «¿Qué pasa?», preguntó Caleb. El niño tragó con dificultad. «Mamá dijo que vendrían por nosotros». Caleb se congeló. «¿Quiénes?». Eli no respondió. Solo giró su cabeza hacia la pequeña mochila azul que estaba a su lado, medio congelada, manchada de oscuro con lo que podría haber sido sangre. Caleb la alcanzó. «Puedo ver lo que hay dentro». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Ella dijo que se la diera al soldado con el perro. Las palabras golpearon a Caleb como un puñetazo. «El soldado con el perro, otra vez».
¿Cómo podía ella haber sabido? Abrió la mochila con cuidado. Dentro había un biberón, una manta doblada y una pequeña memoria USB de metal envuelta en plástico. Debajo encontró una foto, arrugada y húmeda, pero aún visible. Una mujer con ojos amables sosteniendo a 3 niños, sonriendo. En el reverso, en tinta desteñida, para Caleb Mason. La miró fijamente, la incredulidad convirtiéndose en un frío peso en su pecho. Recordó ese rostro, años atrás en Kabul. Una periodista llamada Rachel Turner. Había trabajado con su unidad documentando evacuaciones civiles. Inteligente. Valiente. Había desaparecido después de su última misión. ¿Qué diablos?, susurró. No se dio cuenta de que sus manos temblaban hasta que Echo lo empujó con su nariz. Caleb miró los ojos del perro, firmes, alerta, leyendo su tensión. Sí, lo sé, murmuró Caleb. Esto no es solo un rescate. Guardó la memoria USB en su bolsillo y fue a revisar a los niños. Los bebés respiraban mejor ahora, pequeños signos de vida regresando. El color de Ellie estaba mejorando, aunque todavía temblaba violentamente. Afuera, la tormenta rugía, pero los pensamientos de Caleb eran más fuertes. ¿Qué estaba haciendo Rachel aquí? ¿Enviando a sus hijos a encontrarlo? ¿De todas las personas? ¿De qué estaba huyendo? Empujó las preguntas a un lado. Primero, mantenerlos vivos. Luego, encontrar las respuestas. Lanzó otro tronco al fuego y se sentó, exhausto. La adrenalina había disminuido, dejando solo el dolor del frío en sus huesos y el sordo zumbido de la preocupación. Echo se puso de pie, caminó hasta la puerta de nuevo y gruñó. Una vibración baja y constante. Caleb se levantó rápido, rifle en mano, moviéndose hacia la ventana. La nieve todavía caía tan espesa que parecía niebla. Nada se movía. Tranquilo, susurró. No hay nadie ahí afuera. Pero Echo no cedió. Su mirada estaba clavada en la oscura línea de árboles, los músculos tensos. Caleb se esforzó por escuchar y entonces lo escuchó. Un tenue zumbido debajo del viento. No natural. Mecánico. Como un motor luchando contra el frío. Apagó la linterna. La cabaña se sumió en sombras. El sonido llegó de nuevo, más cerca esta vez. Un vehículo de nieve, tal vez a 1,5 kilómetros, trepando por la cresta. Nadie cuerdo conduciría a través de este clima a menos que tuviera una razón. El pulso de Caleb se aceleró. Se volvió hacia Echo. Mantente alerta. Revisó el cerrojo de su rifle, se movió hacia el fuego y silenció las llamas cubriéndolas suavemente con ceniza. La habitación se oscureció a un resplandor rojo. Ellie se agitó en su sueño, murmurando algo que no pudo entender. La tormenta enmascaraba todo, pero Caleb había pasado demasiados años leyendo el peligro en la oscuridad. Alcanzó la vieja radio en el estante, quitó el polvo de su cara y giró el interruptor. El estático silbó a través del altavoz. La frecuencia de emergencia crepitó, vacía. Luego, tenue a través del ruido, una voz. ¿Alguien recibe? Aquí la doctora. Nora Whitfield, puesto veterinario estación 5. Estoy captando una baliza de socorro cerca del lago Echo. Respondan si me escuchan. Caleb exhaló, alivio y temor mezclados juntos. Agarró el micrófono. Aquí Caleb Mason, Cabaña Civil, Cresta Sur. Tengo 3 niños. Hipotermia severa. Un bebé en estado crítico. El estático devoró sus palabras, luego se aclaró. Copiado, Mason. Estoy en camino. Mantenga la línea. Miró a los niños durmiendo junto al fuego. Luego miró de nuevo hacia la ventana donde la tormenta blanca parecía respirar contra el cristal como un ser viviente. En algún lugar ahí afuera, un motor todavía zumbaba. Alguien más venía también. Y no todos los que respondían llamadas de socorro lo hacían para salvar vidas. Necesito que te quedes aquí, porque lo que pasa en los próximos minutos va a cambiar todo lo que crees saber sobre esta historia. Lo que estaba dentro de esa mochila azul no era solo evidencia. Era una sentencia de muerte. Y el hombre que venía a buscarla no iba a detenerse por nada.
Caleb estaba de pie junto a la ventana, los ojos entornados contra la borrosidad blanca afuera. La nieve se arremolinaba como humo bajo el viento, tragándose el bosque entero. Ese tenue zumbido mecánico se había desvanecido de nuevo, reemplazado por el bajo rugido de la tormenta. Esperó, inmóvil, hasta que el sonido desapareció. Luego se volvió hacia los niños cerca del fuego moribundo. Eli dormía inquieto, su pequeño cuerpo contrayéndose bajo la manta. Los dos bebés estaban quietos, pero no de la manera que le daba comodidad. Su quietud era demasiado completa. Se acuclilló junto a ellos. La respiración del gemelo más pequeño era superficial, casi imperceptible. La piel del otro, aunque ahora cálida, llevaba un tinte grisáceo. El calor en la cabaña había subido, pero no lo suficientemente rápido para combatir lo que el frío ya había hecho. «Vamos, quédate conmigo», susurró Caleb, tocando la muñeca del bebé. Era como tocar papel. Echó otro tronco al fuego y ajustó las rejillas de ventilación, extrayendo más calor de las llamas. Luego se arrodilló junto al niño, sacudiéndolo suavemente por el hombro. «Eli, ¿puedes escucharme?» Los ojos del niño se abrieron lentamente, vidriosos de agotamiento. «Mamá», murmuró. «No, hijo. Soy yo, Caleb. Estás a salvo». Eli parpadeó, la confusión desvaneciéndose en un destello de memoria. «¿Dónde está mamá?» Caleb vaciló. «No está aquí, pero te envió a mí, ¿verdad?» Eli asintió débilmente. «Dijo que el soldado y el perro. Dijo que ayudarías». Su voz se quebró. «Dijo que no dejara que la mochila azul se perdiera. Dijo que es todo». Caleb volvió a mirar hacia la mochila, todavía donde la había dejado. «Lo hiciste bien. Traerla aquí. Fuiste valiente». La mirada del niño derivó hacia los bebés dormidos. «Son mis hermanas», dijo suavemente. «Nora y June». Caleb sonrió levemente. «Bonitos nombres». «Tienen frío», susurró Eli. «Lloraban antes. Ya no lloran». Esa última oración golpeó como una cuchilla. Caleb se movió rápido, revisando sus pulsos de nuevo, sus respiraciones. Ambas seguían vivas, pero sus cuerpos estaban atrapados en una lucha lenta contra la hipotermia. Recordó los botiquines de primeros auxilios que usaban en Afganistán para casos de shock por frío. Como el tiempo importaba más que cualquier otra cosa. Agarró su cuchillo y cortó las capas húmedas de los niños con cuidado de no rasgar la piel. Luego los envolvió en sus camisas de lana y los colocó frente al fuego de nuevo. Vertió un poco del agua enfriada entre sus labios, gota a gota. «Hecho», dijo en voz baja. «Abajo». El Malinois obedeció, instalándose detrás de las gemelas y acurrucando su cuerpo alrededor de ellas. El resplandor del fuego capturó el tenue vapor que subía de su pelaje. Su peso y calor harían lo que ninguna manta podría. Caleb se recostó sobre sus talones, el agotamiento entrando sigilosamente. «Buen chico». Hecho levantó la mirada, con los ojos fijos, luego bajó la cabeza de nuevo. El ritmo de su respiración coincidía con los pequeños movimientos de los pechos de los bebés. Los minutos se estiraron hasta llegar a 1 hora, aunque la tormenta afuera golpeó con más fuerza, un rugido blanco implacable. La radio estaba en la mesa, silenciosa, excepto por un leve crepitar de estático. Caleb había llamado de nuevo a la doctora Nora Whitfield, pero la señal se había ido. Se frotó la cara con la mano. La cabaña olía a humo de madera, nieve derretida y vida aferrada a un hilo delgado. Volvió a alcanzar la fotografía. Rachel Turner sonriendo con sus hijos. Había sido tan viva, llena de convicción, persiguiendo la verdad incluso cuando eso significaba cruzar zonas de guerra. ¿En qué diablos se había metido esta vez? Un débil llanto lo sacudió de sus pensamientos. Uno de los gemelos se agitó, tosiendo. Un sonido tan pequeño que podría haberse confundido con el viento. Caleb se apresuró. El pecho del bebé subía y bajaba más rápido ahora, la respiración entrecortada en bocanadas superficiales. La fiebre estaba apareciendo, el cuerpo luchando por mantenerse vivo. No tenía nada parecido a medicina, pero tenía improvisación.
Empapó trapos de tela con agua fría y los presionó suavemente en la frente del bebé, susurrando palabras que ni siquiera se escuchaba decir a sí mismo. Ellie se agitó de nuevo. «Está bien». «Está luchando», dijo Caleb. «Las dos lo están. Lo hiciste bien trayéndolas aquí». Los ojos de Ellie se llenaron de lágrimas. «No pude llevar a mamá. Me dijo que me fuera. No quería, pero dijo que él venía». «¿Quién?» «Ellie». El niño tragó, temblando. «El hombre del camión negro. El que la escuchó. Dijo que si le contábamos a alguien, nos encontraría». Caleb sintió algo frío instalarse en su estómago. ¿Cómo era? Alto. Abrigo gris. Hablaba como un soldado también. Caleb no necesitaba un nombre para reconocer el peligro cuando lo escuchaba. Ese zumbido afuera no había sido una coincidencia. Alguien había estado siguiendo la baliza que Nora había encontrado. Revisó la puerta de nuevo, asegurándose de que el pestillo estuviera bien, luego volvió al fuego. Los bebés respiraban de manera más uniforme ahora, aunque su piel ardía con fiebre. Tenía que mantenerlos hidratados, mantenerlos conscientes. Mezcló azúcar en agua, un truco que había aprendido tratando la deshidratación en el campo. Introdujo pequeñas gotas en sus bocas con una cuchara mientras Echo yacía perfectamente quieto, la cabeza entre las patas, los ojos a medio cerrar, pero siempre vigilando la ventana. Cuando la fiebre finalmente cedió, Caleb se recostó hacia atrás, exhalando con un temblor. Lo lograron, pequeñas. Ellie se había quedado dormido de nuevo, aferrando el borde de la manta y la cola de Echo en una mano, como si tuviera miedo de que cualquiera de los dos pudiera desaparecer. El reloj en la pared marcó las 2 de la madrugada. Caleb sintió el dolor detrás de sus ojos, la fatiga entrando sigilosamente por su cuerpo. Se sentó junto al fuego, mirando las brasas. El calor seguía su cicatriz, trazando la línea que corría desde su clavícula hasta su hombro. Recordó haber cargado a Echo a través de una tormenta de arena años atrás, sangre brotando de ambos. Había pensado que esa era la peor noche de su vida. Pero esta noche quieta y frágil, era más difícil de una manera que no podía explicar. El mundo afuera rugía y gritaba, pero dentro de la cabaña, 3 pequeñas vidas se aferraban a la calidez que podría desaparecer con una sola ráfaga de viento. Y entonces, justo cuando el agotamiento casi lo alcanzaba, algo lo detuvo en seco. Caleb apoyó la cabeza en la pared, los ojos cerrándose solo por un segundo. Echo se desplazó, levantando la cabeza ante un sonido que Caleb no escuchó. La tormenta había comenzado a amainar, pero debajo de ella vino algo nuevo. No el zumbido de un motor esta vez. Algo más agudo, más rápido, como una moto de nieve cortando sobre el hielo. El gruñido de Echo fue bajo y seguro. Los ojos de Caleb se abrieron al instante. Se movió hacia la ventana y miró afuera. A través de los árboles, lejos al fondo de la pendiente, una luz en movimiento parpadeó, un único haz bamboleante tejiéndose a través de la tormenta. No podía saber todavía si era salvación o el comienzo de algo mucho peor. La luz entraba y salía, tragada por cortinas de nieve. Su primer pensamiento fue un equipo de búsqueda, quizás alguien respondiendo a su llamada de radio, pero el instinto susurraba lo contrario. Había visto demasiadas misiones salir mal porque confundió el movimiento con la esperanza. Echo estaba a su lado, el cuerpo tenso, la cola rígida, las orejas rastreando el sonido mucho antes de que llegara a la audición humana. El bajo gruñido que resonaba en su garganta lo decía todo. Esto no era un equipo de rescate. Caleb apagó la linterna y dejó que la oscuridad los tragara. Su pulso se estabilizó, el viejo entrenamiento deslizándose de nuevo a su lugar como una armadura. Se agachó junto a la ventana, los ojos entornados. El motor de la moto de nieve tosió más cerca, luego se silenció. El haz de luz desapareció. La tormenta había amortiguado todos los demás ruidos. Solo quedó el sonido de la respiración de Echo. Luego, a través del aullido del viento, llegó un leve crujido de botas sobre el hielo. Los dedos de Caleb se apretaron en su rifle. «Quieto», susurró. Echo se congeló, pero se mantuvo listo, los músculos en espiral. Otro crujido.
Más cerca. Esta vez, quienquiera que estuviera afuera se movía hacia la cabaña. Lento, deliberado. Caleb sintió las tablas del suelo crujir bajo su propio peso cambiante. Luego llegó una voz, amortiguada por la tormenta, pero lo suficientemente clara para captar el temblor del agotamiento. ¿Hola? ¿Alguien ahí? Recibí su llamada de radio. Era una voz de mujer. Caleb dudó. Hecho. Suave, susurró, poniendo el seguro. Abrió la puerta a 1 centímetro. El frío lo golpeó de nuevo, la nieve soplando de lado. Una figura emergió del blanco. Una mujer en un pesado anorak, gafas de nieve y una bufanda cubierta de escarcha. Llevaba un maletín médico colgado en la espalda y se movía como alguien que ya había hecho esto antes. «Soy la doctora Nora Whitfield», gritó sobre el viento. «Usted es Caleb Mason». Asintió una vez. Entré antes de congelarse. Ella entró tropezando, cerró la puerta de golpe detrás de ella y se apoyó en ella, recuperando el aliento. Sus mejillas estaban enrojecidas en carne viva, los ojos agudos y grises. No estaba bromeando. 3 niños, hipotérmicos. Están aquí. Nora dejó su equipo, quitándose los guantes mientras se arrodillaba junto al fuego. El calor se había reducido a un resplandor rojo, pero ella trabajó rápidamente, verificando pulsos, respiración, pupilas. Lo hizo bien, dijo, su tono cortante pero sincero. La niña está estable. Las otras, necesitaremos que sus temperaturas suban despacio. Demasiado rápido y colapsarán. Lo supuse, dijo Caleb en voz baja. Ella lo miró. Militar, ¿verdad? Sus ojos se deslizaron hacia Hecho, que no había movido ni 1 centímetro desde que ella entró. Y él no es exactamente una mascota familiar, ¿verdad? Caleb sonrió a medias. Los dos hemos visto noches peores que esta. Nora asintió, luego volvió a los niños. Configuró líneas de suero desde su botiquín portátil, envolviendo a los gemelos más fuerte. Tuviste suerte de que la baliza me llegara. Estaba en camino de regreso desde la estación de guardabosques. Dijiste que había un rastreador. Caleb frunció el ceño. Sí. En la mochila del bebé. ¿Crees que alguien lo está siguiendo? Las manos enguantadas de Nora hicieron una pausa. Si está transmitiendo en un canal privado, definitivamente alguien lo está. Antes de que Caleb pudiera responder, el gruñido de Hecho cortó el aire de nuevo, bajo y vibrando, dirigido hacia la puerta. Nora levantó la vista, alarma destellando en sus ojos. ¿Es eso normal? Depende de lo que huela. Caleb se asomó afuera. La luz estaba de vuelta, parpadeando en ráfagas cortas ahora, como alguien barriendo una linterna sobre la cresta. Contó 3 destellos, luego oscuridad. Otros 3, luego 2. Un código. Militar. Nora se unió a él en la ventana. ¿Qué significa eso? Significa que quienquiera que esté ahí afuera sabe exactamente dónde estamos, dijo Caleb. Y no tiene miedo de saludarnos. Apagó las luces restantes y le hizo señas para que guardara silencio. Hecho se arrastró a su lado, listo para lo que viniera. Los minutos pasaron como horas. La tormenta se adelgazó, revelando vistazos de la línea de árboles. Sin movimiento, sin sonido, solo la inquietante quietud que siempre llegaba antes del problema. Luego, suavemente, una voz llamó. Masculina. Confiada. Mason. ¿Eres tú ahí adentro? Soy Kalewa. Mucho tiempo. Caleb se congeló. El nombre golpeó como agua helada. Reed Kalewa. No había escuchado esa voz en 6 años. No desde Siria. El hombre había sido su contratista comandante durante una misión que salió mal de todas las maneras posibles. Pero aquí estaba el giro que nadie esperaba. Reed Kalewa no era solo un fantasma del pasado de Caleb. Era su cuñado. El hermano de la mujer que Caleb había amado y perdido en aquel accidente de tráfico 3 años después de Siria. El hombre al que Caleb había culpado en silencio, porque la noche en que murió Mara, Reed era quien debería haber conducido, y no lo hizo. Nora lo miró, susurrando, ¿quién es ese? Un fantasma,
dijo Caleb plano. Uno que debería haberse quedado muerto. La voz llegó de nuevo, más cerca esta vez. Escuché que encontraste algo que no te pertenece. ¿Quieres entregarlo antes de que esta tormenta te devore vivo? La mandíbula de Caleb se tensó. Dio un paso atrás desde la ventana y montó una bala. El clic del metal fuerte en la pequeña cabaña. ¿Quién es? Presionó Nora. Alguien que no debería saber dónde vivo, dijo Caleb. Alguien peligroso. Hecho tenía las orejas hacia adelante, su cuerpo una línea de acero. Los niños se agitaron, sintiendo la tensión en el aire. Caleb hizo señas a Nora para que se agachara. Se movió hacia la puerta trasera, revisando el pestillo, luego señaló la radio. ¿Sigues teniendo conexión con esa estación de guardabosques? Ella negó con la cabeza. La señal se fue. Demasiada interferencia. Entonces aguantamos. Un golpe pesado golpeó el porche afuera, el sonido de una bota sobre la madera. Hecho gruñó de nuevo, los dientes destellando en la penumbra. Tranquilo, chico, susurró Caleb. Reguló su respiración, rifle apuntado hacia la puerta. No hagas nada estúpido, llamó la voz de Kalewa a través de la madera. Ambos somos profesionales aquí. Los ojos de Caleb se endurecieron. Perdiste el derecho a esa palabra hace mucho tiempo. Una pausa, luego una carcajada, fría y suave. Todavía tienes ese genio. Abre la puerta, Mason. Hablemos antes de que las cosas se pongan desagradables. Caleb no se movió. Los segundos se estiraron tensos como alambre. Luego, desde el fondo de la cabaña, llegó el más tenue pitido. Nora giró hacia la mochila del bebé. Ese rastreador. Está activo de nuevo. El estómago de Caleb se hundió. No está solo. Afuera, otro motor rugió cobrando vida. Más luces parpadearon a través de los árboles. 2, quizás 3 motos de nieve circulando por el claro. Caleb miró a Nora, luego a los niños, luego a Hecho en posición junto a la puerta. Llévalos al espacio de rastreo debajo de las tablas del suelo, dijo en calma. Quédate quieta hasta que vaya a buscarte. ¿Y tú? Preguntó ella. Revisó su rifle y abrió el cerrojo. Ya no huyo más de los fantasmas. Hecho dio un solo ladrido afilado como si estuviera de acuerdo. El viento afuera gritó de nuevo, pero esta vez no era la tormenta. Era el sonido de motores acelerándose, de hombres gritando sobre el vendaval, de botas crujiendo cada vez más cerca. Y en esa salvaje naturaleza congelada, bajo el parpadeo de la luz del fuego moribundo, Caleb Mason se dio cuenta de que su pasado finalmente lo había encontrado. Y entonces ocurrió lo que nadie vio venir. Cuando Nora apartó la alfombra para abrir la trampilla hacia el espacio de rastreo, sus manos se detuvieron. Dentro, bajo las tablas del suelo, había algo que no debería haber estado allí. Un sobre de plástico sellado, negro, pegado con cinta adhesiva a la viga de madera. Nuevo. Sin polvo. Colocado recientemente. Alguien había estado dentro de la cabaña antes que ellos. Sus ojos se encontraron con los de Caleb. Él cruzó la habitación en 3 pasos y lo arrancó. Dentro del sobre había una nota escrita con letra apurada. Solo 2 líneas. No confíes en Briggs. La unidad 17 está comprometida. Vivo. RT. RT Rachel Turner. Caleb sintió el suelo moverse bajo sus pies. Lo dejó leer de nuevo. Luego otra vez. Vivo. No había muerto. Ella estaba viva. Y no solo eso, conocía esta cabaña. Había entrado aquí. Había dejado esa advertencia específicamente para él. No pudo pensar en eso ahora. Los hombres de Reed estaban afuera. Pero esa nota cambió todo. Ahora tenía 2 enemigos, uno afuera en la nieve y posiblemente otro en el lado que pensaba que era el suyo. Hecho paseó cerca de la puerta, su aliento formando niebla en el frío que se colaba por las grietas. Cada músculo de su cuerpo estaba cargado para el combate. Caleb podía sentir la misma corriente correr a través de él mismo. El familiar cambio del miedo al enfoque, el mundo estrechándose hasta que solo importaba la supervivencia. Se volvió hacia Nora.
Lleva a los niños al espacio de rastreo ahora. Nora vaciló. ¿Qué hay de ti? Les voy a dar tiempo. Eli se agitó, medio despierto. ¿Quién está ahí fuera? Caleb se arrodilló junto a él, su voz baja y firme. Hombres malos, hijo. Pero estás a salvo con Nora. Haz lo que ella diga. El niño asintió débilmente, su pequeña mano aferrando la cola de Hecho. El perro se inclinó y le lamió los dedos una vez antes de volver a la puerta. Nora recogió a los bebés en sus brazos y guió a Eli hacia la trampilla bajo la alfombra. Tenga cuidado, susurró a Caleb. Él asintió una vez. He pasado por noches peores. Las tablas del suelo se cerraron detrás de ellos. La cabaña se sentía más pequeña ahora. Solo él, el perro y los fantasmas de todo lo que había enterrado aquí. Afuera, las voces cortaron la tormenta. Rodeen el lugar. Caleb conocía esa voz. Reed Kalewa. Suave, autoritario, todavía llevando ese encanto corporativo que había usado para cubrir su podredumbre. No disparen al perro, dijo otro hombre. Kalewa lo quiere vivo. Hecho gruñó, el sonido bajo y gutural. Caleb pasó una mano por su cuello. Tranquilo, socio. Esperamos. La nieve crujió afuera. Sombras pasaron por las ventanas. 3, tal vez 4 hombres. Las linternas barrieron el cristal, lanzando rayas blancas por la habitación. Mason. La voz de Reed llegó de nuevo, más cerca esta vez. Tienes algo mío. No hagamos esto desagradable. La mandíbula de Caleb se tensó. No deberías haber venido aquí. Curioso, llamó Reed de vuelta. Eso es lo que dijo tu equipo antes de morir. Las palabras golpearon como un martillo. Caleb sintió que la vieja culpa se agitaba, pero la empujó hacia abajo. Ahora no. La cola de Hecho se contrajo. Estaba esperando una señal. Caleb se movió en silencio hacia la ventana, levantando la cortina lo justo para ver las siluetas. 2 en el porche, 1 rodeando hacia atrás. Sus motos de nieve estaban inactivas cerca, los motores ronroneando como bestias. Contó hasta 3, tomó una respiración lenta, luego susurró, marca. Hecho se lanzó hacia la puerta lateral justo cuando el primer hombre la pateó para abrirla. El perro lo golpeó en el centro del pecho, enviando a ambos cayendo hacia la nieve. Un destello de luz, un grito, una pistola cayendo fuera del alcance. Caleb disparó un tiro de advertencia por la ventana. Los otros se tiraron a cubierto detrás de las motos de nieve. El destello del disparo iluminó el claro por un latido, mostrando a Reed de pie en el borde del bosque, sonriendo. Todavía eres preciso, gritó Reed. Pero no puedes ganar esto, Mason. No de nuevo. Caleb se agachó detrás del marco de la puerta mientras las balas perforaban la madera. Las astillas volaron por su cara. Disparó 2 tiros en respuesta, precisos, controlados. Uno apagó un faro, sumiendo el patio de vuelta en sombras. Hecho, llamó. El Malinois volvió irrumpiendo por el umbral, sangre en su hocico, pero ojos ardiendo con determinación. Caleb recargó, sus manos firmes a pesar de la adrenalina que le desgarraba las venas. Luego llegó el sonido que lo paralizó, el tenue llanto de un niño bajo el suelo. Eli. Reed debió haberlo escuchado también. Estás escondiendo algo, viejo amigo. ¿Qué hay bajo esa cabaña? ¿Tesoro? ¿Evidencia? ¿O quizás la razón por la que estás a punto de morir? Caleb apretó los dientes. Siempre te gustó escucharte a ti mismo. Todavía me gusta, respondió Reed. Y me gusta limpiar cabos sueltos todavía más. El ataque llegó rápido. 2 hombres se lanzaron desde el lado, flanqueando el porche. Caleb derribó a uno con un disparo limpio al hombro. El otro se agachó y disparó sin control, el cristal rompiéndose detrás de él. Hecho volvió a salir, derribando al pistolero hacia la nieve. Caleb siguió, golpeando fuerte y rápido, desarmando, luego silenciando al hombre con un golpe en la mandíbula. El mundo se estrechó al ritmo de la respiración, el pulso del peligro, los instintos que nunca lo habían abandonado.
Un destello iluminó la línea de árboles, luego el sonido de una explosión. Caleb giró justo a tiempo para ver la moto de nieve estallar en llamas. Tubería de combustible encendida por fuego perdido. La luz pintó el claro de rojo y dorado. Reed estaba más allá, su rostro una máscara de fría satisfacción. Levantó un pequeño control remoto en su mano enguantada. Ya sabes lo que pasa ahora, Mason. Aléjate y dejo vivir a los demás. Caleb niveló su rifle. Ya no pones tú las reglas. La sonrisa de Reed se ensanchó. No, pero todavía escribo los finales. La explosión no fue grande, solo suficiente para enviar ondas de choque a través del suelo. La cabaña tembló, los maderos gimiendo. Adentro, Nora gritó. El estómago de Caleb cayó. El espacio de rastreo. Hecho. Adentro. El perro se disparó delante de él, desapareciendo en la cabaña llena de humo. Caleb se lanzó por la puerta justo cuando otra explosión sacudió el porche. Las llamas lamieron las paredes, mezclándose con el hedor de pólvora y resina de pino. Arrancó la alfombra, encontró la trampilla y la levantó de un tirón. Nora miró desde abajo, su rostro pálido. «Estamos bien», gritó sobre el rugido. «Quédense abajo hasta que yo lo diga». Hecho ladró una vez. Advertencia. A través de la neblina, Caleb vio a Reed moviéndose hacia la luz del fuego, pistola en mano. Caleb levantó su rifle, pero antes de que pudiera disparar, un crack dividió el aire. El tiro erró por centímetros, perforando la viga junto a su cabeza. La voz de Reed se desplazó a través del humo. «Te lo dije, Mason. Deberías haberte quedado enterrado». Caleb devolvió el fuego, obligando a Reed a retroceder hacia la oscuridad. La tormenta afuera había callado, dejando solo el siseo de la madera ardiendo y el bajo gemido del viento a través de los árboles. Bajó su arma y se arrodilló junto a Hecho, que ahora cojeaba, sangre manando de un corte a lo largo de su costado. Caleb presionó su mano contra él. «Estás bien, amigo. Estás bien». Hecho gimió suavemente, lamiéndole el brazo como si le dijera que siguiera luchando. Afuera, la voz de Reed se desvanecía hacia la distancia. «Terminaremos esto mañana. Disfruta la noche mientras dura». Luego silencio. Solo el crepitar del fuego y el sonido de motores lejanos desvaneciéndose por el valle. Caleb se quedó allí un largo tiempo, el calor de las llamas pintando sombras en su cara. Había comprado otra noche, pero a un costo. La cabaña estaba dañada, Hecho estaba herido, y Reed Kalewa sabía exactamente lo que estaba escondiendo. Cuando Nora subió del espacio de rastreo, sosteniendo al bebé más pequeño contra su pecho, sus ojos estaban mojados de miedo y humo. «¿Quiénes son esos hombres, Caleb?» Él miró hacia la puerta, su voz baja y sombría. «Hombres de mi pasado. Y no se detendrán hasta que consigan lo que hay en esa mochila». El agarre de Nora se apretó alrededor del bebé. «Entonces tenemos que correr». Caleb asintió. «Al primer amanecer». Pero sabía en el fondo que la tormenta afuera no había terminado. Solo estaba cambiando de forma. Antes de que pudieran hablar más, Caleb sacó la nota que había encontrado bajo las tablas del suelo. Se la tendió a Nora en silencio. Ella la leyó. Luego la leyó otra vez. «¿Viva?», susurró. «La madre de los niños está viva». «Eso parece», dijo Caleb, su voz tensa. «¿Y Briggs? ¿No confías en él?» «No sé», dijo Caleb. «Todavía no». Y esa era la verdad más aterradora de la noche. Que el enemigo que no podías ver era mucho más peligroso que el que estaba afuera en la nieve. Y si estás escuchando esto y todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo, porque lo que viene después de esto es el giro más grande de toda la historia. No lo querrás perderte. Caleb pasó el resto de la noche despierto, moviéndose entre la ventana y el fuego, su rifle siempre al alcance. La tormenta había quedado reducida a un tenue susurro, pero el aire se sentía más pesado ahora, denso con el tipo de tensión que los soldados podían saborear antes de una emboscada. Hecho yacía cerca de la puerta, su costado envuelto en vendajes que Nora había improvisado de sábanas rasgadas. Dormía ligeramente,
una oreja siempre moviéndose hacia cualquier sonido afuera. Cada pocos minutos, levantaba la cabeza, olfateaba el aire y luego se asentaba de nuevo. Caleb miró hacia los niños. Ellie dormía cerca del hogar, una mano todavía aferrada al borde de la cola de Hecho. Los gemelos estaban acurrucados junto a él, sus pequeños pechos subiendo y bajando contra el brazo de Nora. Por un momento, la cabaña parecía casi en paz, como una fotografía de otra vida. Pero la paz era un espejismo. Caleb volvió a la ventana. El amanecer todavía no había llegado. La nieve reflejaba una tenue luz plateada, y lejos por la pendiente podía ver los tenues restos carbonizados de las motos de nieve que los hombres de Reed habían dejado atrás. El humo se enroscaba de ellos como delgadas cintas negras. Susurró para sí mismo: deberías haberlo terminado cuando tuviste la oportunidad. La primera luz anaranjada de la mañana tocó las montañas cuando Nora se despertó. No dormiste, dijo, su voz áspera por el humo. No lo necesitaba. Siempre hablas así. Viejo hábito. Vertió agua en la tetera, las manos temblando ligeramente. Volverán, ¿verdad? Él no respondió de inmediato. Sí. ¿Y crees que puedes luchar contra todos ellos solo? No completamente solo. Caleb miró a Hecho. Hemos hecho cosas peores con menos. Las orejas del perro se empinaron al escuchar su nombre, la cola golpeando una vez antes de asentarse de nuevo. Nora lo miró durante un largo tiempo. Eso no es vivir, Caleb. Eso es sobrevivir. Antes de que pudiera responder, la cabeza de Hecho se disparó hacia arriba. El gruñido llegó bajo y rápido, vibrando a través de las tablas del suelo. Caleb se movió a la ventana, el estómago apretado. 3 siluetas negras emergieron de la línea de árboles, moviéndose en formación. Hombres en engranaje táctico de invierno. Sin faros, sin motores esta vez. Silenciosos, precisos. Abájate, dijo Caleb. El primer disparo golpeó la ventana antes de que Nora pudiera moverse. El cristal explotó hacia adentro, duchando la habitación en fragmentos de hielo. Caleb la agarró por el hombro y la arrastró detrás de la mesa. Hecho ladró una vez, luego se disparó hacia la puerta, los dientes al descubierto. «Quédate con los niños», gritó Caleb. Se arrastró hasta la ventana, el rifle listo. A través del humo del cristal roto, vio al primer intruso avanzando por la pendiente. El hombre se movía como un profesional, firme y metódico, su arma barriendo la silueta de la cabaña. Caleb apretó el gatillo. El disparo rompió el silencio de la mañana y el hombre cayó hacia atrás en la nieve. Otros 2 tomaron cubierta detrás de las motos de nieve quemadas. Luego llegó la voz familiar, tranquila, burlona. «Realmente quieres hacerme trabajar para ello, ¿verdad, Mason?» Reed Kalewa. La mandíbula de Caleb se tensó. Se agachó cuando una ráfaga de fuego de armas destrozó el marco de la ventana. Hecho se cargó afuera por la puerta trasera, la nieve volando a su paso. Caleb gritó tras él, pero era demasiado tarde. «Hecho». El perro desapareció en el cegador blanco. Segundos después, hubo un grito desde el bosque. El tipo de grito humano crudo que solo el dolor podía producir. Luego silencio de nuevo. Caleb se presionó contra la pared, escuchando. Su pulso atronaba en sus oídos. «¿Estás bien, chico?» Un único ladrido respondió, distante pero vivo. El alivio lo inundó como una ola. Nora se arrastró hacia él, abrazando a los gemelos. «No podemos quedarnos aquí». Caleb asintió. «Tienes razón. Pero tampoco podemos correr ciegos. La cresta está llena de ellos». Como si respondiera a eso, otra explosión sacudió la cabaña. La pared trasera se hizo añicos hacia adentro, las llamas lamiendo a través de la brecha. El mundo exterior capturó el resplandor, convirtiendo la nieve en una llameante naranja infernal. Nora gritó cuando los escombros llovieron. Caleb la escudó, su espalda aguantando la descarga de la explosión. El dolor lo desgarró por el hombro, pero se mantuvo en pie. «Nos movemos ahora». Tiró la alfombra a un lado, revelando el espacio de rastreo de nuevo. «Toma a los niños».
Hay un túnel que lleva al cobertizo en la parte de atrás. No está lejos, pero mantente agachada. ¿Y tú? Los cubriré. Caleb. Ve. Ella se bajó a la trampilla, abrazando a los bebés. Eli siguió, temblando, pero silencioso. Caleb cerró la puerta trampa detrás de ellos, luego se volvió hacia el infierno. El humo llenó la cabaña. Las llamas habían encontrado las cortinas, trepando por las paredes como dedos hambrientos. El aire era espeso y asfixiante. Se movió rápido, tomando posición cerca de la ventana. Uno de los hombres de Reed apareció en el umbral, el rifle levantado. Caleb disparó primero. El hombre cayó con fuerza. Otro intentó apresurarse desde el lado. Hecho llegó de la nada. Ensangrentado pero imparable, derribando al intruso antes de que el gatillo pudiera dispararse. «Buen chico», gritó Caleb. Hecho regresó cojeando a su lado, jadeando con fuerza, la sangre empapando a través de su pelaje. Caleb se agachó junto a él, presionando una mano contra su cuello. «Aguanta, amigo. Ya casi terminamos». Afuera, la voz de Reed tronó de nuevo. «Tienes una última oportunidad, Mason. Dame la mochila, los archivos, los niños, y quizás te dejas ir». Caleb se asomó por la ventana destrozada. «Estás mintiendo, lo mismo que siempre. ¿De verdad crees que el mundo te va a agradecer por salvar a 3 huérfanos?» Se burló Reed. «No son míos». Caleb se enderezó, su voz fría y absoluta. «Ahora lo son». Por un momento, incluso la tormenta pareció contener el aliento. Y luego, desde el fondo de la cabaña, llegó el tenue crujido de la madera detrás de él. Giró justo a tiempo para ver la viga encima del hogar colapsar, las llamas desgarrando el techo. Agarró su rifle y rodó lejos mientras el techo cedía, chispas explotando como fuegos artificiales. Tosió, los ojos ardiendo, los pulmones gritando pidiendo aire. Hecho ladró enloquecidamente, circulando a su alrededor, urgiéndolo hacia la puerta trasera. «Bien», dijo Caleb ronco. «Nos vamos». Pateó la puerta de atrás hacia afuera, entrando en la nieve y el humo. El aire afuera fue un choque de frío contra el ardor de adentro. El claro era caos. Fuego reflejándose en el hielo, humo retorciéndose en el amanecer. Reed se había ido. Sus hombres también. Solo quedaban huellas, llevando cuesta abajo hacia el valle. Caleb miró hacia abajo a Hecho, cuyo pecho subía y bajaba de manera desigual. «Te remiendaremos», dijo. «Promesa». Se volvió hacia el cobertizo donde Nora y los niños se escondían, pero algo lo detuvo. Un brillo de metal medio enterrado en la nieve cerca del porche. Placa de identificación. Se agachó y la recogió. El grabado era viejo, las letras casi gastadas, pero la conocía de memoria. Mason Calle Hecho Unidad 17. No era la suya. Era la que había enterrado 6 años atrás junto a los cuerpos de su equipo. La voz de Reed resonó tenuemente desde los árboles, llevada por el viento. «No hemos terminado, Mason. No hasta que recupere lo que es mío». Caleb apretó la placa en el puño, el metal cortándole la palma. «Primero tendrás que matarme». Hecho se apoyó contra su pierna, temblando pero vivo. Juntos, se volvieron hacia el cobertizo, el humo elevándose detrás de ellos como los fantasmas de su pasado. La cabaña, su último refugio, había desaparecido. Y con ella, el silencio en el que se había estado escondiendo todos esos años. Pero lo que no sabía todavía era que Rachel Turner estaba a menos de 3 kilómetros de allí. Herida. Escondiéndose. Y a punto de cambiar todo de nuevo. Si esta historia te está moviendo algo, escribe un 1 en los comentarios ahora mismo. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Porque lo que pasa en los próximos minutos es lo que da vuelta a toda la historia de cabeza. El fuego ardió a través de lo que quedaba de las paredes de madera, pintando la nieve en naranja y carmesí. Caleb se quedó allí un momento, el calor de las brasas descongelando el hielo en su chaqueta mientras el frío mordía su espalda. Hecho se apoyaba contra su pierna temblando. La respiración del perro llegaba en ráfagas cortas y superficiales,
cada exhalación formando una nube blanca contra la oscuridad. Tranquilo, chico, murmuró Caleb. Lo hiciste bien. Los salvaste. Se volvió hacia el cobertizo en el borde del claro. Nora estaba agachada junto a la puerta, abrazando a los gemelos mientras Ellie se asomaba hacia afuera, los ojos muy abiertos a la luz del fuego. «Estás herido», dijo Nora cuando vio la sangre en el brazo de Caleb. «He tenido peor». Forzó media sonrisa, pero su cara estaba gris de agotamiento. «¿Cómo están los niños?» «Sacudidos», dijo ella, «pero vivos». Hecho cojeó más allá de ella, olfateando a los niños uno por uno antes de volver al lado de Caleb. Incluso herido, se negaba a tumbarse. Su deber no había terminado todavía. Dentro del cobertizo, el aire estaba frío y quieto, el olor a aceite de motor y a serrín persistiendo en los rincones. Caleb encontró una linterna y la encendió, lanzando largas sombras por la mesa de trabajo. Sobre la mesa reposaba la única cosa que Reed no había llevado. La pequeña mochila azul que Ellie había cargado a través de la nieve. La cremallera estaba rota y una mancha de sangre seca corría por la tela. Caleb la abrió con cuidado. Dentro había algunos papeles mojados, una fotografía y un disco duro portátil envuelto en plástico. La fotografía mostraba a una mujer sonriendo a la cámara, una mujer que reconoció al instante. Su nombre era Rachel Langston, una periodista de investigación a quien había protegido años atrás durante una operación antiterrorista en Alepo. Había desaparecido poco después de regresar a los Estados Unidos. Dio vuelta la foto. En tinta descolorida había 4 palabras. Para Caleb Mason. No confíes en nadie. Nora vio cambiar su expresión. ¿La conocías? Asintió. Era valiente. Demasiado valiente. Enchufó el disco duro a su vieja laptop, uno de los pocos artículos que habían sobrevivido al incendio de la cabaña. La pantalla parpadeó, la luz azul cortando la penumbra. Apareció una única carpeta en el escritorio. Estaba etiquetada: Programa Refugio. Nora se acercó más. ¿Qué es eso? Caleb vaciló. Algo que el gobierno enterró, y Reed ayudó a cavar el hoyo. Hizo clic en la carpeta. Una serie de archivos de audio y documentos escaneados llenaron la pantalla. Memorandos, estados financieros, correos electrónicos cifrados. Un archivo se destacó. Confesión. MP3. Presionó reproducir. La voz que llegó a través de los altavoces era suave, temblorosa. La misma voz de la foto. Si estás escuchando esto, significa que me encontraron. Reed Kalewa no es quien dice ser. El programa Refugio nunca fue sobre contratos de seguridad o ayuda humanitaria. Es una fachada, una operación de tráfico de niños construida para robar fondos fiduciarios de huérfanos bajo tutela federal. Mueven a los niños a través de sistemas de acogida, falsifican registros de defunción y cobran los patrimonios. Mi fuente dentro de la red me dio nombres. Jueces. Senadores. Contratistas. Y Reed. Mataron a mi marido cuando intentó exponerlo. Vendrán por mis hijos después. Si esto te llega, Caleb, protégelos. Eres el único en quien confío. La grabación terminó con el tenue sonido de una puerta rompiéndose y un disparo. Pero entonces, justo antes de que terminara el archivo, algo más. Una sola palabra, casi inaudible, pronunciada en voz muy baja como si alguien hablara desde debajo de una cama o dentro de un armario: vive. El silencio que siguió era asfixiante. Nora se tapó la boca. Oh Dios mío. La mataron y le robaron los hijos. Caleb miró la pantalla, la mandíbula apretada. Envió a sus hijos directo a la tormenta porque sabía que yo sería el único que podría encontrarlos. Y Reed, dijo Nora, su voz temblorosa, está dirigiendo todo esto. Caleb se desplazó por los archivos, cada uno confirmando la pesadilla. Tiene un juez, un senador y 2 firmas de seguridad privada cubriéndolo. Usaron el programa como conducto de dinero. Cada niño muerto significaba otro pago. Nora sacudió la cabeza, su voz temblando. Esos bebés de allí, se suponía que también debían desaparecer. Por eso Rachel ocultó el disco,
dijo Caleb en voz baja. Es la única prueba que queda. Echó un vistazo hacia el fuego afuera, ahora poco más que brasas. Y ahora Reed sabe que lo tengo. Echo gimió bajo, las orejas moviéndose. Los ojos de Caleb se suavizaron. No busca venganza, Nora. Busca evidencia. Nora tomó una profunda respiración. Entonces no podemos quedarnos aquí. Necesitamos llegar a las autoridades. Las autoridades no ayudarán, dijo Caleb, su voz tranquila pero firme. Reed tiene gente en todas partes. Policía, militares, gobierno. La única salida es a través de alguien que no le responda. ¿Quién? Caleb vaciló, pensando. Y entonces se acordó de la nota bajo las tablas del suelo. No confíes en Briggs. La unidad 17 está comprometida. Conocía a Noah Briggs. Habían servido juntos. Briggs era agente del FBI ahora. Si Rachel estaba diciendo la verdad, si Briggs estaba comprometido, entonces el hombre al que Caleb había pensado llamar era exactamente el hombre al que no debía llamar. Tenía que encontrar a Rachel primero. ¡Viva! Alcanzó en la mochila del laptop y sacó la radio de reconocimiento resistida, la que había usado años atrás durante misiones de reconocimiento encubiertas. Ajustó el dial, escuchando el estático. En lugar de llamar a Briggs, sintonizó una frecuencia vieja, una que Rachel y él habían usado una vez en Alepo cuando los canales estándar habían caído. Largo disparo. Pero era lo único que tenía. La radio crepitó. Silencio. Luego, estático. Y luego una voz. Suave, apenas audible, pero inconfundible. Caleb. Se le heló la sangre. Rachel. Un silencio largo. Luego, los niños. ¿Están a salvo? Sí. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Los tres. ¿Dónde estás? Refugio de caza. 3 kilómetros al norte, cresta de la cara este. Estoy herida. No puedo caminar mucho. Una pausa. Sé sobre Briggs. No lo llames todavía. Hay otro traidor en su equipo. Lo tengo documentado en el disco. Caleb cerró los ojos un segundo. Fuiste tú quien dejó la nota bajo las tablas del suelo. Entré en tu cabaña hace 2 días. Antes de que llegara la tormenta. Pensé que estarías aquí. Dejé el mensaje y me fui. No quería ponerte en peligro antes de tiempo. Nora miraba a Caleb con los ojos muy abiertos, escuchando cada palabra. Ven a buscarnos, dijo Rachel, su voz debilitándose. Pero ten cuidado. Reed tiene un contacto dentro del FBI. Si lo activas demasiado pronto, destruirán el archivo antes de que llegue al fiscal correcto. La radio crepitó y se fue al estático. Caleb se quedó mirando el receptor durante un largo momento. Nora habló primero. Está viva. Está viva. Puedes llegar hasta ella. Se levantó, echó un vistazo al estado de hecho, a los niños, al cobertizo que estaba empezando a crujir con el peso de la nieve acumulada en el techo. Tomó su decisión. Me voy a buscarla. Tú te quedas aquí con los niños. Hay provisiones debajo de la segunda tabla desde la puerta. Agua, barras de comida, mantas adicionales. No enciendas ninguna luz. No respondas la radio a menos que escuches mi voz. Y hecho. El perro lo estaba mirando, los ojos ámbar fijos en él. La cola muy quieta pero los oídos hacia adelante. Herido. Cojeando. Listo. Caleb suspiró. Conmigo viene. Hecho se puso de pie. Salieron juntos al frío que amanecía, el hombre y el perro moviéndose norte hacia la cresta, dejando atrás el resplandor moribundo del cobertizo y el silencio frágil de 3 pequeñas vidas esperando que alguien volviera. Y aquí es donde la historia se pone diferente a todo lo que esperabas. Porque lo que Caleb encontró en ese refugio de caza a 3 kilómetros al norte no fue solo a una mujer herida. Fue la clave de todo lo que había salido mal 6 años atrás. Y fue la prueba de que nunca había sido un accidente. La nieve era profunda aquí, virgen, no tocada por las botas de los hombres de Reed. Hecho se movía delante, la nariz pegada al suelo a pesar de su cojera, siguiendo algo que solo él podía oler.
el calor humano, la sangre, la presencia de alguien en la naturaleza salvaje. Cada pocos metros giraba para verificar que Caleb lo seguía, luego presionaba hacia adelante. El bosque estaba quieto. No mecánico, no humano, solo el peso de la nieve sobre las ramas y el crujido de los árboles en el frío. El amanecer estaba llegando, un pale lavado de rosa y gris que hacía que todo pareciera hecho de humo. Caleb trepó la cresta, sus pulmones quemando en el aire delgado. Cuando llegó a la cara este, vio el pequeño refugio de caza medio enterrado bajo un saliente de roca. Las ventanas estaban oscuras, pero una tenue espiral de humo subía de la pequeña chimenea. Alguien había encendido fuego con lo que tenía. Alguien aún vivo. Hecho se acercó a la puerta y olfateó el umbral. Luego se sentó. Esperando. Caleb llamó a la puerta una vez. Suave. Soy yo. Silencio durante 2 segundos. Luego el sonido de algo arrastrándose hacia la puerta. El pestillo se abrió. Rachel Turner estaba apoyada contra la jamba, pálida, con el brazo izquierdo vendado con una camisa rasgada. Había perdido peso. Sus ojos eran los mismos, sin embargo. Oscuros, inteligentes, sin miedo. Bajó la vista hacia Hecho, que la miraba con una expresión que solo un perro podría tener, de reconocimiento, de alivio, de algo casi sagrado. «Hola, amigo», susurró. Se agachó, ignorando el dolor en su brazo, y dejó que el perro la olfateara. Hecho posó su cabeza contra su rodilla. Luego miró a Caleb. «Mis hijos están a salvo». Por primera vez, Rachel Turner lloró. Sin sonido. Solo lágrimas resbalando por una cara que había mantenido su compostura durante meses de huida, de miedo, de esconderse. Caleb no dijo nada. Solo entró, cerró la puerta y dejó que los segundos pasaran. Cuando se recobró, ella habló rápido, en voz baja, como alguien que había practicado las palabras sola muchas noches. Reed mató a mi marido en enero del año pasado. Lo puso como un accidente de automóvil, igual que mató a Mara. Caleb se quedó muy quieto. ¿Qué dijiste? Rachel lo miró directamente. Tu ex esposa, Mara Kalewa, la hermana de Reed. No fue un accidente de tráfico, Caleb. Reed la mató porque ella encontró los archivos del programa Refugio en el ordenador de él. Quería ir a la policía. Reed lo impidió. El mundo giró. Caleb tuvo que apoyarse en la pared. Hecho se levantó de inmediato y presionó su cuerpo contra la pierna de Caleb. Firme, ancla. Durante 3 años había llevado la culpa de no haber estado allí cuando Mara murió. Durante 3 años se había dicho a sí mismo que si hubiera regresado antes de Siria, si hubiera respondido las últimas llamadas, si hubiera sido un mejor marido, tal vez ella habría seguido viva. Y durante todo ese tiempo, la respuesta había sido Reed. La misma persona. El mismo monstruo con cara de familia. Tengo la prueba en el disco, dijo Rachel suavemente. El archivo que corresponde al número 47H. La clave que Eli te entregó. Abre una caja de seguridad en una sucursal del Banco Federal de Seattle. Dentro hay una unidad de disco duro de respaldo con todo. Registros financieros, correspondencia encriptada, y un vídeo. Un vídeo. Reed en persona. Dando las órdenes. Nombrando a todos sus socios. Pensó que nunca saldría. No contaba con que yo metiera una cámara de bolsillo en su despacho. Caleb respiró. Luego otra vez. Hecho levantó la vista hacia él. Esperando. ¿Puedes caminar? Si me ayudas, sí. Entonces nos vamos ahora. Volvieron a través del bosque los 3 juntos, Rachel apoyada en el hombro de Caleb, Hecho trotando a su costado con paso desigual pero constante. La luz del amanecer pintó los árboles de oro, y por una vez en muchos años, Caleb no miró atrás. Cuando llegaron al cobertizo, Nora estaba de pie en la entrada, los bebés en brazos. Cuando vio a Rachel, soltó un sonido que era mitad grito, mitad llanto. Eli saltó hacia adelante. «¡Mamá!». Rachel se arrodilló sobre la nieve y envolvió a su hijo en sus brazos heridos, apretándolo tan fuerte que el niño apenas podía respirar. Los gemelos extendieron sus manos pequeñas, tocando la cara de su madre,
tan confundidos como aliviados. Caleb se paró un paso atrás, mirando. Algo dentro de él que había estado apretado durante años por fin comenzó a ceder. Pero quedaba una cosa por hacer. Reed Kalewa todavía estaba ahí afuera. Y con él, la posibilidad de que todo lo que habían sobrevivido fuera eliminado si llegaba a ese banco antes que ellos. Caleb se volvió hacia Rachel. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que Reed pueda acceder a la caja 47H sin la clave? Tiene los códigos de acceso administrativos del banco, dijo Rachel. Pero necesita autorización judicial. Lo que significa que necesita al juez que tiene en el bolsillo. Con las noticias de los arrestos que ya están circulando después de nuestra transmisión de la noche anterior, ese juez podría estar huyendo también. Tenemos quizás 12 horas. Caleb se volvió hacia Nora. ¿Puedes llegar a la estación de guardabosques con los niños? Sí. Entonces hazlo. Ahora. La miró directamente. Cuando llegues, pide hablar con el inspector federal del condado. Solo él. No la policía local. No el FBI todavía. Dale el disco duro. Dile que viene de parte de Caleb Mason y que la clave es 47H. Nora asintió, sus ojos firmes ahora, el miedo reemplazado por algo más sólido. Rachel empezó a levantarse. Yo voy contigo. No, dijo Caleb. Estás herida. Irás con Nora y los niños. Ese vídeo es la única razón por la que Reed no puede desaparecer esto. Necesito estar allí cuando se abra esa caja. Se miraron el uno al otro durante un largo segundo. Hecho ladró una vez. Está bien, dijo Caleb. Juntos. Y así, con la luz del amanecer rompiendo sobre las cumbres de las cascadas, 3 adultos, 3 niños y un perro herido comenzaron a moverse hacia el valle. No había motos de nieve. No había ayuda aérea todavía. Solo nieve, frío, y la voluntad de no detenerse. Eran casi las 8 de la mañana cuando escucharon el helicóptero. Caleb lo detuvo primero, una silueta oscura contra el cielo gris recién despejado, descendiendo hacia el claro de la estación de guardabosques unos kilómetros más adelante. Estaba pintado de negro y no llevaba marcas. Lo que significaba que no era del gobierno. O al menos no del tipo correcto. Helicóptero privado. Sin marcas. Llegando directo al único punto de extracción en 50 kilómetros. Reed. Cambio de planes, dijo Caleb. No vamos a la estación. Se desvió hacia el este, tirando del grupo hacia una línea de crestas que sabía que conducía a una segunda carretera forestal. Una que aparecía en los mapas de servicio antiguo pero que los sistemas de navegación modernos nunca mostraban. La conocía de años de caminatas solitarias por estas montañas. Era su montaña. Y eso era la única ventaja que le quedaba. Hecho los guió, su olfato encontrando el camino por donde la vista fallaba. Rachel aguantó el paso a pesar del dolor, con él y a su lado, el niño manteniendo su mano sin soltarla ni una sola vez. Nora llevaba a un gemelo, Caleb al otro, el peso pequeño y precioso contra su pecho. Llevaban 40 minutos caminando cuando el helicóptero sobrevoló buscando, su reflector barriendo el bosque como un ojo gigante. Se congelaron bajo los árboles, inmóviles. Hecho se tendió plano en la nieve, sin un sonido. El reflector pasó a 3 metros de donde estaban. Y siguió de largo. Cuando el sonido del rotor se alejó, Caleb exhaló. Sígueme. La carretera forestal estaba medio enterrada en nieve pero transitable para un vehículo con tracción en las 4 ruedas. Y había una camioneta vieja que Caleb conocía bien, la del guardia de la reserva, Harold Keck, un veterano de Vietnam que vivía en la casa al pie de la cresta y que nunca hacía preguntas. Harold abrió la puerta antes de que llegaran al porche. Miró al grupo. Un hombre ensangrentado, una mujer herida, 3 niños, un perro cojeando. Asintió una sola vez. ¿Llaves?, dijo Caleb. Harold señaló el gancho junto a la puerta. Lleva comida en la guantera, dijo Harold. Y hay un rifle detrás del asiento por si lo necesitas. Gracias. No me des las gracias. Solo vuelve la camioneta en una pieza. Caleb casi sonrió. 20 minutos después estaban en la carretera principal.
los árboles abriéndose mientras el valle se extendía ante ellos. Seattle a 4 horas. Un banco federal. Una caja número 47H. Y una grabación de vídeo que tenía el poder de derrumbar una red que había operado en la oscuridad durante casi una década. Pero aún no habían salido del bosque. Todavía no. A medio camino por la carretera del valle, una camioneta negra apareció en el espejo retrovisor. Viajando rápido. Demasiado rápido para las condiciones de la carretera. Sin placas visibles. Tenemos compañía, dijo Caleb. Rachel miró por el espejo lateral. Reconoció el vehículo antes de que Caleb tuviera que preguntar. Es el de Reed. Así comenzó la parte final. No voy a darte todo en un segundo, quédate aquí, porque esta persecución va a terminar de una manera que ninguno de ellos esperaba, y que definitivamente tú no esperas. Caleb pisó el acelerador, la vieja camioneta rugiendo hacia adelante por la carretera cubierta de nieve. La camioneta negra detrás de ellos ganó terreno, su motor más poderoso cortando la distancia entre ambos. Rachel se volvió hacia Caleb. Si llegan al banco antes que nosotros. No llegarán. Hecho estaba de pie entre los asientos delanteros, su cuerpo bloqueando el hueco, los ojos clavados en el espejo lateral. Sus heridas no parecían importarle. Su instinto de proteger a los que estaban detrás de él anulaba todo lo demás. Ellie abrazaba a su madre en el asiento trasero, los gemelos entre Nora y Rachel. Nadie hablaba. Solo el rugido del motor y el sonido de la nieve bajo los neumáticos. La primera bala atravesó el cristal trasero cuando pasaban por un recodo. El cristal se hizo añicos hacia adentro. Nora agachó la cabeza, protegiendo a los bebés. Echo gruñó y se tensó pero no se movió. Abajo, todos, dijo Caleb. Se inclinó y tomó el rifle de detrás del asiento, lo puso en el regazo de Rachel. Puedes disparar. Fui a Alepo 4 veces, dijo ella, agarrando el arma con su mano buena. Entonces hazlo. Bajó la ventanilla rota del asiento del pasajero y asomó el cañón. La camioneta negra estaba a 20 metros detrás ahora. Rachel apuntó al neumático delantero y disparó. El primer disparo fue corto. El segundo no. La camioneta negra dio un bandazo violento hacia la izquierda, su neumático delantero derecho desinflándose con una explosión de goma y nieve. El vehículo chocó contra el bordo de nieve, dio una vuelta y se detuvo atravesado en la carretera. Caleb no aminoró la velocidad. En el espejo, vio una figura salir del lado del conductor. Alta. Abrigo gris. Reed Kalewa. Vivo. Mirando hacia la carretera que se alejaba. Por un segundo, sus ojos se encontraron con los de Caleb en el espejo, aunque eso era físicamente imposible a esa distancia. Pero así lo sintió Caleb, como si Reed lo mirara directamente. Luego Reed sacó su teléfono. No para llamar a la ayuda. Para hacer una sola llamada. Y Caleb supo exactamente a quién. Tenía menos de una hora para llegar al banco. Llegaron a Seattle cuando las calles todavía estaban húmedas de la noche anterior y el sol de la mañana apenas estaba asomando entre los edificios. El Banco Federal abría a las 9. Tenían 12 minutos. Caleb estacionó en la acera de la calle adyacente, se volvió hacia Rachel. ¿Estás segura de que puedes hacer esto? Ella asintió. Llevo meses esperando poder hacerlo. Entraron juntos. El empleado en el mostrador miró al grupo, su ropa destrozada, el perro herido, la mujer con el brazo vendado, el niño con los ojos muy abiertos. Caleb puso la llave 47H sobre el mostrador antes de que el empleado pudiera hablar. Caja de seguridad. Acceso de emergencia. Autorización federal pendiente. 10 minutos después, la caja estaba abierta. Dentro había una segunda memoria USB. Un disco duro externo y un sobresellado con el escudo del Departamento de Justicia. Rachel lo abrió. Era una declaración jurada, firmada por ella misma 6 meses atrás y notariada en secreto por un abogado federal del que nadie en la red de Reed sabía nada. Y estaba el vídeo. 28 minutos de grabación interior. Reed Kalewa, en su propia voz, dando instrucciones específicas sobre el traslado de niños, la falsificación de documentos de defunción,
el cobro de patrimonios. Nombrando a sus socios con nombres, cifras, fechas. Riéndose. Caleb lo vio los primeros 4 minutos y tuvo que apartar la vista. Rachel transfirió el archivo a un servidor en la nube con múltiples destinos simultáneos. 3 periodistas de medios independientes, 2 fiscales federales fuera de la jurisdicción afectada y una unidad de delitos financieros de Interpol con quien había establecido contacto meses atrás. Cuando presionó enviar, el mundo cambió. No de golpe. Así nunca funciona. Pero de esa manera lenta y cierta con que la verdad avanza cuando finalmente tiene patas. Los primeros arrestos llegaron 2 horas después. El senador Wallace, detenido en el aeropuerto de Dulles intentando abordar un vuelo privado. El juez Kent, localizado en su casa de campo en Virginia, aún con el abrigo puesto como si hubiera intentado huir. 12 ejecutivos de las firmas de seguridad privada, detenidos en operaciones simultáneas coordinadas por el inspector federal del condado de King, quien había recibido el disco duro original de manos de Nora en la estación de guardabosques. Reed Kalewa fue encontrado 4 horas después de que su camioneta chocara en la carretera forestal. No intentó huir. Estaba sentado en el borde del vehículo volcado, mirando el cielo, cuando llegaron los federales. El hombre que había construido un imperio sobre la desaparición de niños vulnerables fue detenido sin resistencia, en medio de la nieve, bajo un cielo que se estaba despejando por primera vez en días. Caleb estaba en la sala de espera de urgencias del hospital cuando Briggs llegó. No con esposas, no con una credencial levantada. Llegó con la mano extendida y los ojos limpios de hombre que no sabía que su equipo había sido infiltrado. Lo del traidor en mi unidad, dijo Briggs suavemente. Fue uno de los nuevos reclutados. Lo habían puesto allí hace 8 meses. Ya está en custodia. Caleb miró la mano. Luego la estrechó. Rachel me dijo que no confiara en ti. Rachel tenía razón en no confiar en la unidad. Pero me alegra que al final confiara en ti. Hubo un momento de silencio entre ellos. El tipo que no necesitaba llenarse. Luego Briggs miró hacia abajo a Echo, que estaba tumbado sobre una manta de emergencia en el pasillo, un veterinario de guardia terminando de suturar su costado. El perro tenía los ojos entreabiertos, la cola golpeando suavemente el suelo cuando Caleb se movía. ¿Cómo está? Herido, dijo Caleb. Pero va a vivir. Claro que sí. Y en esas 4 palabras había algo que Caleb no había esperado sentir en años. Certeza. No la certeza fría del soldado que calcula probabilidades, sino la otra clase. La de saber que hay cosas en el mundo que no se pueden romper del todo mientras haya alguien dispuesto a aguantar por ellas. Meses después, cuando el invierno por fin soltó su agarre de las cascadas y el mundo comenzó a respirar de nuevo, donde una vez había estado la cabaña quemada surgió algo nuevo. Simple, sólido, lleno de vida. Un letrero pintado a mano en un arco de madera decía: Rancho Hecho Refugio. Caleb clavó el último clavo en el poste, dio un paso atrás y dejó que el sol matutino cayera sobre el cartel. La madera brillaba dorada, y las letras captaban la luz como un viejo recuerdo encontrando su camino a casa. Detrás de él, las risas flotaban desde el campo abierto. Eli, ahora más fuerte y más alto, corría por el pasto, lanzando una pelota, mientras 2 cachorros pastor lo seguían dando saltos. Nora estaba cerca, con el pelo suelto al viento, uno de los gemelos en la cadera y el otro dando sus primeros pasos inseguros a sus pies. Rachel estaba sentada en los escalones del porche, con el brazo todavía en cabestrillo pero los ojos brillantes. Miraba a sus hijos con la expresión de alguien que sabe exactamente el precio que pagó por este momento y lo considera justo. Caleb se apoyó en el martillo, mirándolos durante un largo instante. Su corazón se sentía lleno de una manera que no recordaba haber sentido en años. Briggs llegó por el camino de entrada, las manos en los bolsillos de la chaqueta, sonriendo. Lo encontraste, dijo Caleb, sacudiendo la cabeza. Escuché que había un veterano en el bosque construyendo algo que valía la pena ver. Caminaron hacia el porche donde una vieja cafetera silbaba sobre una estufa de leña. Caleb llenó 2 tazas, pasó una y asintió hacia el prado abierto. Se está poniendo en marcha. Tenemos 6 veteranos en las cabañas de la cresta.
Algunos perros perdidos también. Ambos tipos están aprendiendo a sanar. Briggs tomó un sorbo, mirando las montañas. Realmente lo estás haciendo, ¿verdad? Convirtiendo los fantasmas en algo bueno. Caleb sonrió. Echo lo empezó. Yo solo sigo su liderazgo. Echo estaba tumbado en el porche a sus pies, las cicatrices ya cubiertas por el nuevo pelaje que había crecido sobre ellas durante los meses de recuperación. Ya no cojeaba. Sus ojos brillaban con la misma claridad fija de siempre. Ya no era el perro de guerra que había entrado en esa cabaña en la tormenta. Y sin embargo era exactamente el mismo animal, solo que con más historia grabada en su cuerpo. Briggs sacó un sobre del bolsillo de la chaqueta y lo deslizó por la barandilla. Archivo cerrado oficialmente. El buró te da reconocimiento por tu servicio en refugio. Caleb frunció el ceño, abriéndolo. Dentro había un sencillo certificado. Sin medallas, sin discursos, solo una línea de palabras impresas en negrita. Por valentía, integridad y sacrificio en el cumplimiento del deber. Debajo, alguien había añadido una nota más pequeña en letra a mano que no reconoció. Algunos héroes no llevan uniforme. Solo nunca dejan de responder al llamado. Caleb dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo de la chaqueta junto a la placa de identidad de Echo. Diles gracias. Pero este lugar, señaló con la cabeza hacia el rancho, hacia los niños corriendo, hacia los cachorros ladrando, hacia Rachel finalmente a la luz del día, ese es el verdadero premio. Briggs asintió. Siempre fuiste malo para aceptar elogios. Se puso de pie y estrechó su mano. Me veo por aquí, hermano. Siempre tienes una cama aquí si la necesitas. Ten cuidado, dijo Briggs con una sonrisa, podría tomarte la palabra. Luego se fue por el camino, desapareciendo entre los árboles. La tarde extendió su luz larga y dorada por el valle. Nora se acercó a Caleb, quitando el aserrín de su manga. ¿Estás bien?, preguntó. Sí. Asintió. Solo pensando en lo lejos que hemos llegado. Ella sonrió. Echo habría amado esto. Caleb miró hacia el campo. Los dos cachorros perseguían a Ellie en círculos, sus ladridos agudos y juguetones contra el aire quieto de la montaña. Está aquí, dijo en voz baja. Cada vez que corren, lo veo. Nora deslizó su mano en la de él. Y cada vez que ríen, yo veo a Rachel. Él se volvió hacia ella, los ojos cálidos. Entonces tal vez finalmente los trajimos a ambos a casa. Ella sonrió, los ojos brillantes con lágrimas que no cayeron. Lo hiciste tú. Se quedaron juntos, mirando a los niños jugar. El cielo se profundizó a ámbar, la última luz del día derramándose sobre las cimas. Caleb sintió que la montaña respiraba de nuevo, de la misma manera que lo había hecho aquella noche de la tormenta, solo que más suave ahora. Caminó hacia el porche y colgó la vieja placa de metal de un clavo junto a la puerta. La luz del sol la capturó perfectamente. El grabado brilló. Echo K9471. La brisa se elevó de nuevo, susurrando a través de los árboles, suave y familiar. Por un instante, Caleb casi podía verlo, fuerte, orgulloso, de pie en el borde del prado con las orejas empinadas y los ojos llenos de lealtad. Caleb sonrió a través del dolor en su pecho. Buen chico, murmuró. La voz de Ellie cruzó el campo, brillante y riendo. Señor Mason, vamos. Prometió jugar. Caleb se volvió, su sonrisa abriéndose de par en par. Vas a ver, chico. Corrió por la pendiente, las botas levantando la hierba, las risas mezclándose con los ladridos de los perros. La última luz del día los bañó a todos. Cálida. Interminable. Viva. Encima de las montañas, el cielo se tornó dorado, luego plateado, luego el profundo azul de la paz. Y en algún lugar más allá de ese horizonte, donde la nieve se encuentra con la luz del sol y la memoria se encuentra con él para siempre, un solo eco respondió. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un segundo para dejar un comentario abajo. Incluso solo un uno para hacernos saber que estás aquí. Tu voz mantiene vivas estas historias. Y si esta es la primera vez que nos escuchas, suscríbete ahora mismo,
porque las historias que vienen después de estas son incluso más poderosas. Las hay de lealtad que cruza océanos. De perros que salvaron misiones enteras. De soldados que encontraron en un animal lo que nunca encontraron en los mandos. Historias reales. Historias que importan. Y tú eres parte de esa familia ahora. Así que quédate con nosotros. Porque siempre hay más ecos esperando ser escuchados. Escribe en los comentarios desde donde estás viendo.